Buenos días, licenciada. Disculpe, no sé si seré yo solo, pero no le escucho bien. No sé si usted me escucha. Sí, sí le escucho bien, Oscar. Mario, ¿si me puede decir si me escucha bien o es mi internet para apagarle la cámara? No, sí, Licen, está todo bien. Ya, Se escucha todo bien. ya, muchas gracias, Mario. Listo. A ver, mis chicos, les decía, vamos a ver cómo está en el portafolio. El portafolio lo pueden seguir resolviendo en un cuaderno aparte. Las preguntas que tenemos aquí. Vamos a analizar cómo están. Dame un segundo, chicos, que tengo un pequeño problema. Ya, les voy a empezar a compartir el portafolio a ver cómo hemos avanzado. Y si han tenido algún inconveniente hasta el momento. Ya, perdón chicos, problemas con mi compu. Ya, bienvenido Félix. Ya, entonces les decía. Ya, vamos a compartir el portafolio para ir viendo cómo están armando, chicos. Cualquier duda, igual me pueden ir diciendo aquí del portafolio. Vamos a ver. Entonces, como les decía, tenemos el portafolio en la página de inicio. En la parte que dice portafolio, le dan clic y se les despliega una nube. Ahora, para evitar cualquier inconveniente, no manejen bien la tecnología, la compu se dañe, no guarden los avances que están realizando. Vamos a hacer el portafolio en un cuadernito aparte. Cualquier cuaderno, chicos, que ustedes tengan, que ustedes dispongan. Si tienen un cuadernito a medio uso, pueden reutilizarlo, no hay problema. ¿Sí? Vamos a hacerlo ahí. Y aquí vamos a encontrar la primera parte, que es que se establece diferentes taxones en base a su importancia, en base jerárquica, para determinar o denominar una especie. Me parece que hicimos el de la gallina, ¿no es cierto? Y el del hombre. Ahora, teníamos, ¿quién me puede decir qué taxones teníamos? Teníamos 6 taxones. ¿Cuáles eran, chicos? A ver. Teníamos, era el dominio, primerito, ¿no es cierto? Que decíamos, teníamos 3 dominios. Eucarias,
luego teníamos el reino, luego teníamos los filos, la clase, el orden, la familia, el género y la especie. 7 taxones. Estos son los taxones, ¿no? Cada una de las partes. Vimos que de esos taxones también tenemos la sistemática. ¿Qué era la sistemática, chicos? Les decía, la sistemática es lo macro de la taxonomía, es decir, la taxonomía toma sus estándares, establece estos taxones que vimos aquí en base al estudio de la sistemática. Ya la sistemática busca o estudia la evolución de los diferentes organismos para que estos puedan ser encasillados en estos taxones que vemos aquí o en estas categorías, ¿ya? Entonces, su primera pregunta aquí nos dice, ¿cómo crees que conoces la variedad de especies que habita en un lugar y ayuda a la conservación de la biodiversidad? ¿Ya? Entonces, una pregunta abierta. ¿Quién ya tiene escrito un poquito o avanzado el portafolio para que nos comparta su respuesta e ir descartando aquí, ayudar a los siguientes compañeros a que sigan llenando el portafolio? ¿Todavía no realizan el portafolio, chicos? Ya, bueno. Entonces, esta pregunta es abierta, no totalmente abierta. ¿Cómo puede clasificar a los diferentes seres vivos? ¿Ya? Luego tenemos la importancia de la taxonomía y sistemática que nos dicen en sí que en base a ellas nos permite identificar las diferentes especies y demás, ¿ya? Tenemos las características de Carlos Linneo, que es el autor de la taxonomía, ¿no? Tenemos que primero se estableció una clasificación en base a Aristóteles, que fue, digamos, el precursor de la necesidad de establecer categorías para agrupar a los diferentes seres vivos que se encuentran en la naturaleza, estableciendo 2 grupos, el animal y el vegetal, que hoy los conocemos como reinos, ¿no es cierto? Luego tenemos a Linneo, que establece todos estos taxones o estas categorías y determina un nombre específico para clasificar a las especies. Es decir, de todos estos taxones, se debe escribir, digamos, o se identifica únicamente esta parte de aquí, el Homo sapiens. Es decir, el nombre de los animales que podemos ver científicamente hablando van a contener el género y la especie. Nada más. Luego tenemos otra actividad que les dice, establezca o coloque frente a cada personaje de los que ya vimos arriba, Aristóteles, Carlos Linneo y Charles Darwin, su aporte para la clasificación de los seres vivos. Entonces ya dijimos, Aristóteles clasificó en un primer momento a los seres vivos en 2 reinos, animal y plantas. Ahorita tenemos una clasificación mucho más amplia de los reinos que ya vimos abajito, ¿no es cierto? Y Carlos Linneo, que establece categorías de los taxones. Y Charles Darwin, ¿qué me puede decir quién fue Charles Darwin? ¿Alguien? Félix, Oscar, Mariuxi. ¿Se acuerdan quién fue Charles Darwin? ¿O qué hizo Charles Darwin? ¿Cuál es su referencia de Charles Darwin? ¿Alguien, chicos, de mi vida? Ya. Charles Darwin estableció, ¿no es cierto?, la teoría de evolución. Entonces él dijo. Siga, Mariuxi, siga, vamos. Era un naturalista británico. Bien, ajá, lo que vieron en sociales. Sí, que propuso una teoría de evolución biológica. Perfecto, exactamente. Entonces, él dice, ¿no es cierto?, que nosotros descendemos de los monos o de los simios, ¿ya? ¿Pero por qué? Entonces, él establece, dice, a ver, tenemos ciertas características, es decir, existe una evolución, se va adaptando a las especies en base a las diferentes condiciones de alimentación, condiciones de clima,
etcétera. O sea, diferentes características que necesita la especie para sobrevivir. En base a ello se ha establecido diferentes modificaciones. Y toma de referencia al pinzón de Galápagos, en este caso, por la forma del pico. Dice, es una especie que ha evolucionado en base al aspecto de la comida que encuentra en cada isla, entonces. Tenemos diferentes piquitos, pero solamente ha evolucionado, ¿sí? Listo, entonces Charles Darwin nos habla aquí de la evolución. Nos dice, si aquí ya nos clasificaron, ¿verdad? Entonces todo es, como les decía, una pirámide. Entonces, Aristóteles fue quien estableció en un primer momento la clasificación de los seres vivos, porque dijo, hay muchos, hay que empezar a clasificarlos, ¿no? Para identificarlos mejor. Carlos Linneo amplió esa clasificación, ya no solamente se basó en los reinos, sino estableció taxones como la familia, como el orden, como la especie, el género. Mucho más detallada, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan que cuando estábamos hablando de la gallina decíamos, a ver, la gallina pertenece al reino animal. El filo es cordado, ¿por qué? Porque tiene columna vertebral, es un vertebrado. La gallina, decíamos, no era mamífero, ¿no es cierto? Pusimos otro aspecto. Y del orden, ¿qué orden era? De las aves, decíamos, ¿no es cierto? De qué familia de las aves es, de qué género es, y al final teníamos la especie, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante realizar esta clasificación? Porque, por ejemplo, si decimos animal amplia, ¿sí? Y mediante la aplicación de la taxonomía, entonces yo digo, por ejemplo, quiero establecer la taxonomía de la ballena, ¿ya? Entonces digo, ok, la ballena tiene el reino animal, es un cordado porque es un vertebrado, es un mamífero, ¿no es cierto? Entonces aquí ya tenemos la primera clasificación diferente. La ballena en este caso es un mamífero, es un pescado, pero tiene características de mamífero, ¿no es cierto? ¿A qué orden pertenece? ¿A qué familia? Y va cayendo exactamente la especie. Ya, esa es la necesidad de establecer la taxonomía. Ya, las diferencias entre sistemática y taxonomía, les decía, la sistemática es lo macro, sí, lo grande. De ella, la taxonomía toma sus ideas, por así decirlo, toma sus características diferentes y dice, ok, vamos a ordenarlo entonces por modo de reproducción, por características morfológicas, por el reino al que pertenece, por la célula incluso, que decíamos unas son eucariotas, procariotas, ¿no es cierto? Las archeas, decíamos, son diferentes en los dominios. Entonces, cada uno tiene características propias. Entonces, diferencia entre sistemática y taxonomía es que la sistemática es la ciencia que estudia cómo han evolucionado los diferentes organismos a lo largo de la historia. Y la taxonomía toma esas características diferentes y las clasifica para llegar a establecer el nombre tomando el género y la especie del ser vivo. ¿Ya? Y aquí, ¿por qué se llama binomial la taxonomía de Linneo? Entonces, ¿por qué es binomial? Entonces, Linneo estableció todos estos taxones incrementando aquí abajo el orden, ¿no es cierto? Pero solamente este Homo sapiens es lo que es el nombre que da producto. Sí, por ejemplo, es como una ecuación de matemáticas, ¿ya chicos? Tienen una ecuación súper grande y al final solo tienen el valor despejado de X, digamos. Este sería lo micro, lo chiquito, el producto de hacer todo este orden es esto. Esto cae precisamente y nos dice, ok, esta especie es esto, porque tiene todo, porque tiene el género en común, la familia en común, el orden común. Entonces, esta familia se diferencia de esta especie o de este género por estas razones de acá. Y dices, ah, ok, entonces el gato y el jaguar no son iguales aunque pertenezcan a la misma familia de felinos. Ya, perfecto. Ya. Entonces, Carlos Linneo establece la nomenclatura binomial que sería Homo y Sapiens. Primero va el género, luego la especie. Ya, esa sería la respuesta acá. ¿Listo, chicos? Luego tenemos la clasificación de la taxonomía. Ya nos dice,
es un conjunto, ¿no es cierto?, de características diferentes que tenemos en cada animal. Entonces nos dice, las características que toma la taxonomía van a ser morfológicas, fisiológicas, citológicas, ecológicas y moleculares. Ya. Las morfológicas de morfema, de forma, quiere decir la apariencia, la forma del organismo. En este caso, cuando tienen aletas, cuando tienen alas, cuando tienen tentáculos, etcétera, ¿no? A esto se va a referir las características morfológicas. Características fisiológicas, cómo funciona su cuerpo, ¿ya? En este caso nos pone respirar. Si tenemos sangre, si tienen un proceso digestivo, etcétera, ¿ya? Citológicas. ¿Qué se refiere a las características de la célula? En este caso, ¿se acuerdan? Las procariotas, eucariotas y archaeas. Las eucariotas son los organismos pluricelulares que tienen en cada célula tienen una envoltura, ¿no? Del ADN. Irán anotando. Ecológicos. Se refiere al hábitat en la que viven, ¿no es cierto? Los diferentes hábitats, y los moleculares, que se refiere a las características genéticas, es decir, ya, perfecto. La eucariota tiene un núcleo que encierra la información genética, ¿ya? Entonces vamos a ver las diferencias que existen entre cada ADN, ¿no? Cada especie tiene su propio código genético para darle las características necesarias de la especie o propias de la especie. Recuerden, chicos, que decíamos que la especie se refiere a las características de un grupo de individuos que pertenecen, ¿ya? Es decir, las especies de venado, ¿ya? La especie de venado. Y decíamos que las especies tienen la misma característica y sobre todo tienen la cualidad de poderse reproducir. Van a existir híbridos, como por ejemplo la cría de un león y un tigre, que no son de la misma especie y es un híbrido. Principalmente es posible por la intervención del ser humano porque son animales que no se encuentran en hábitats cercanos, entonces jamás podrían reproducirse. Ya, pero gracias a la intervención del hombre es posible, pero son híbridos que no tienen las cualidades de reproducirse o de incrementar esa especie de híbridos, ¿ya? Hasta ahí, preguntas, chicos, a ver. Preguntas, inconvenientes que hayan tenido en el portafolio, tal vez. Una pregunta. Dígame, Oscar, con confianza, díganme, chicos. Usted nos dice que eso lo podemos hacer aparte en un cuaderno, ¿verdad? Sí, en cualquier cuaderno que usted tenga, Oscar. Ya, porque en el portafolio puede ser difícil. Y eso Sí. después lo presentamos, se lo presentamos ¿cómo? Igual, usted hace aquí en su cuadernito, le va armando y dice, ok, a ver, vamos a empezar. Dice Oscar, sí, porque pueden hacerlo en la nube, pero recientemente hubo un problema de un chico que se le dañó la computadora y se dañó todo. Sí, entonces mejor para evitar inconvenientes, que ustedes no puedan manejar bien la tecnología, o les roben, o pierdan la contraseña, o sea, X cosa que pueda pasar. Entonces, mejor, verán, les voy a ver si, bueno, esperemos que no se cuelgue mi internet, chicos, voy a prender mi cámara ya. Ya. A ver, chicos, entonces, ustedes cogen un cuadernito, cualquier cuadernito, ¿ya? Únicamente van a pasar esta parte que dice, ¿cómo crees que conocer la... Se va a la siguiente actividad del portafolio, que dice, entonces pone actividad de aprendizaje, perdón. Coloque frente al nombre, entonces pone Aristóteles, hace su aporte. Carlos Linneo hace su aporte, ¿ya? Así. Termina ese aporte, digamos, termina esa intervención de aprendizaje y nos vamos a la siguiente que aquí les dice. Actividad de aprendizaje, dice, relacione las características con el tipo de carácter. Entonces, igual, copia, presencia de alas, carácter biológico, une con las flechitas o con las líneas que usted quiera, como usted quiera, y ese aporte que usted hizo en el cuaderno, eso se le calificará. ¿Sí, chicos?
De igual manera me dijeron que si ustedes desean pueden llegar a la institución y pedir hojitas con el logo de la institución, pero para mayor comodidad, mayor facilidad de ustedes, mejor en un cuadernito que no tienen que comprarlo, sino puede ser reciclado, mientras la estructura donde usted vaya escribiendo esté nítida, todo tranquilo. ¿Sí, chicos? Pues no hay problema por ese aspecto de mi parte. ¿Ya? Hasta ahí, preguntas, inconvenientes. ¿Seguimos? ¿Alguna aclaración? Sí. Ya, seguimos, Mario, sí. Sí, Elisa, yo por ejemplo de lo que mandó, estaba mandando a hacer deberes, yo le estaba haciendo en una carpeta. Ah, ya, perfecto. Si usted se acomoda mejor en la carpeta, no hay inconveniente. Puede hacer igual en una carpeta con hojitas recicladas, de cuadros, de bond. Mientras se vea presentable, se entienda, no hay inconveniente. Sí, chicos. Más o menos, por ejemplo, yo tengo aquí tengo hecha la carpeta, tengo aquí, eso usted pide cuando usted, por ejemplo, cuando dice que necesita los deberes, se le manda, si toma una foto, se le manda o cómo, Lisa. Sí, se mandan la fotito. Ustedes pueden hacer el portafolio hasta el 26, ya cambiaron. Hasta el 26 se entrega el portafolio. Si usted desea, manda fotito. Si se encuentra cerca aquí de Quitumbe o se encuentra por el Colegio Matriz de la perdón, por el Beaterio, igual puede acercarse a dejar, no hay problema en ese aspecto. Porque Lisa, yo lo tengo haciendo, así más o menos, no sé si le ve. sí le veo, María. Ya. Así lo tengo. Eso, perfecto. Así. Que se comprenda, chicos, y que sigan desarrollando el portafolio. Súper bien. No se me compliquen por eso. Por eso les digo, como ustedes prefieran, en un cuaderno o en una carpeta. No hay inconveniente. Perdón, no lo entendí bien. ¿Cuándo tenemos que entregarle esto? Ah, les decía que antes decía los coordinadores el día 25, pero se alargó al día 26 de diciembre. Todo el portafolio se entrega hasta esa fecha. Después de Navidad, dicen. Ajá, sí, después de Navidad, porque antes era hasta el 25 medianoche, pero ahora dicen que ya cambiaron al 20. Pero a esa fecha le dicen, van a estar chuchaqui los compañeros. Por eso tienen que Sí, hacer Lisa. antes. Por eso digo, sigamos haciendo aquí, chicos, para que no se me agobien con el portafolio. Solo vamos llenando las preguntas, van chequeándole que sus respuestas estén bien y ya. Porque son tareas chiquitas, miren. Aprendizaje. Ok, listo. Pues hagamos aquí. Mientras entienda su letrita, pueden tomarle fotos, no hay problema, ¿sí? Después hagamos aquí. Ahora, a ver, sigamos haciendo esta última actividad de aprendizaje y ya vamos a ver la parte de la reproducción y el ciclo vital de la célula, ¿ya? Entonces, a ver, chicos, aquí, por ejemplo, en este portafolio, bueno, ya está clarito, ¿no? La taxonomía nos dice que establece diferentes características de los seres vivos para agruparlo en los taxones. ¿Cuáles son los taxones? Otra vez, el reino, el filo, la clase, el orden, la familia, el género y la especie. Únicamente el género y la especie se toman en cuenta para nombrar al animal o al ser vivo en cuestión. ¿Listo? Entonces vamos acá abajito y aquí se acaba taxonomía y nos dice clasificación por reinos. Nos da esta clasificación. Las moneras que decíamos que son las bacterias, los protistas, algas, amebas, paramenecios, los hongos que son las levaduras, los mohos, igual hongos, que eso igual ya establecimos, en la presencia de yogur, de pan, se pueden encontrar estos. Tenemos los vegetales y los animales, que son las flores y plantas con flores, plantas sin flores. Nos dice aquí una definición rapidito de animales. Hay animales vertebrados, invertebrados. Ahora, chicos, aquí dentro de esta clasificación que ya nos da de los reinos, podemos decir
solamente los vegetales y animales son seres pluricelulares. ¿Por qué son seres pluricelulares? Porque cada célula que conforma a este organismo tiene diferentes funciones. Nosotros encontramos igual en el reino de los animales, chicos, y tenemos diferentes funciones. Hay células sanguíneas, hay células óseas, células musculares. Entonces, las células cumplen diferentes funciones, igualmente los vegetales. Los hongos, los protistas y los moneras son organismos pequeños y que no se pueden observar a simple vista, sino con la ayuda de un microscopio. Ya, perfecto. Ahora aquí actividades de aprendizaje nos dice. Les da características de un ser vivo. Entonces dice la presencia de alas. ¿Qué será? Un carácter bioquímico, un carácter fisiológico, un carácter morfológico y un carácter citológico. ¿Quién me puede decir qué será la presencia de alas? ¿Con qué lo unirían, chicos? ¿Cuál será? ¿Bioquímico? ¿Fisiológico? Vamos, Oscar. Morfológico, porque Exacto. de forma. De forma, exacto. La presencia de características corporales. Entonces, alas iría con la parte morfológica. Muy bien. Luego nos dice células protistas. Célula protista, entonces nos dice, ok, se está refiriendo a la característica de la célula, a cómo funciona la célula. Entonces, ¿será bioquímico, fisiológico o citológico? Entonces digo, a ver, que arribita yo vi algo que decía de citológico, ¿no es cierto? Ya. Entonces nos dice, hace referencia a la estructura y funcionamiento de las células de los seres vivos, protistas y eucariotas, ya. Entonces, las células protistas, ¿a dónde iría? ¿Bioquímico, fisiológico o citológico? ¿A cuál, chicos? Repita, Alicia, no le escuché bien. Ya, a ver. Célula procariota. Entonces digo, a ver, la célula procariota se está refiriendo a características y funcionamiento de la célula, ¿ya? Entonces, será bioquímico, fisiológico, citológico. Ya, perfecto. Entonces, yo por aquí arriba veía, les decía, que decía algo de procariotas y eucariotas, ¿no es cierto? Que era la estructura celular. Entonces, me dice que es una característica citológica. Perfecto, entonces, la clasificación de las células es una característica citológica. Entonces, células procariotas las uniría con carácter citológico. Ya, bien. Ahora, es el que le da el color a la sangre. Establecemos que es un carácter bioquímico o fisiológico. Ya, sin ver, razonando. La respiración branquial, ¿qué será? ¿Un carácter bioquímico o fisiológico? Fisiológico. Exacto, muy bien. Entonces, confirmemos, dice Mariuxi. Tienen en cuenta las funciones del cuerpo de los seres vivos, ¿ya? Entonces, respirar es una función fisiológica. Muy bien, excelente. Y entonces la sangre con hemoglobina es un carácter bioquímico. Ya, perfecto, lo resolvimos. Ahora nos dice, ¿qué reinos de la naturaleza están presentes en el cuadro? Están presentes el monero, el protista, los hongos, vegetales y animales. Los vegetales son seres pluricelulares y los hongos y protistas y moneras son seres unicelulares. No se los puede ver a simple vista por sus características. Ya, terminé la tarea. Paso al siguiente concepto, que es el concepto biológico de la especie. ¿Listo, chicos? Así. Bien, no se demoran 5 minutos máximo. En pasar más. En pasar en transcribir, porque así en su mente ya lo resolvieron enseguida. Así, mis chicos preciosos. Ya, a ver, chicos. Vamos entonces con la siguiente parte. ¿Ya? ¿Qué tenemos
el concepto filogenético de la especie, el concepto tipológico de la especie, el concepto evolutivo de la especie, y aquí, por ejemplo, teníamos lo que estábamos mencionando anteriormente de la escala evolutiva de las especies, propuesta por Charles Darwin, ¿no? Que, como vieron en sociales, fue vetado de la iglesia por tremenda proposición, ¿no? Entonces aquí nos dice, del simio, del monito, entonces va evolucionando a la especie actual. Ya, perfecto. Ciertas características diferentes hasta adaptarse al medio. Tenemos las escuelas taxonómicas, que son aspectos o digamos, no serían lugares. La taxonomía sería lo macro, ¿no es cierto? Entonces, de ella se va enfocando a ciertas características. Por ejemplo, tenemos la taxonomía numérica, la escuela filogenética, la taxonomía evolutiva. Y a cada una de ellas se refiere a diferentes procesos por el cual ha tenido que pasar la especie, a diferentes características. Por ejemplo, nos da el estudio del ADN. Hay especies que dicen son idénticas casi genéticamente, pero tienen características diferentes por tal y tal átomo o cromosoma que se encuentra presente. ¿Ya? Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado, las gallinas son los familiares más cercanos a los dinosaurios, ¿no es cierto? Por ahí alguna vez nos dijeron algo parecido. Entonces, ¿cómo llegaron a esa conclusión? En base a la taxonomía, en base a la sistemática que estudia todo el proceso evolutivo de la especie hasta llegar al momento en el que estamos. Perfecto. ¿Y cómo lo hacen? Pues por diferentes características, ¿no? Que presenta la especie, sobre todo por el ADN. Y aquí, dentro de la actividad de aprendizaje, ustedes tienen que adivinar la palabra. Por ejemplo, lo que vimos ahorita, se basa en los estudios de ADN y ARN de los organismos. Entonces, ¿cuál será? ¿Cuál de estas se basa en el estudio del ADN y el ARN? Entonces decimos, a ver. El concepto tipológico de la especie nos da o se enfoca en las características morfológicas, ¿ya? Es decir, las características que se pueden observar a simple vista. Entonces, ¿por qué clasificamos a las aves? Porque las aves tienen características como tener 2 patas, plumas y alas. Entonces, en base a eso puedo clasificar, ¿no? Que todas son aves. Sin embargo, no todos tienen el mismo concepto evolutivo o el mismo pasado evolutivo. Cada una evolucionó de diferente manera. Entonces aquí nos dice, concepto evolutivo de la especie. Se refiere al linaje o la línea de evolución. Entonces, en algún momento, dicen, al analizar, por ejemplo, la línea de evolución del hombre, en algún momento teníamos por ahí un pariente perdido, decían, porque ya evolucionamos a otro, pero tenemos ahí un déficit. Entonces, en todos los animales igual tienen una línea de evolución. Dice, el ancestro o tu ancestro más cercano es tal. Entonces, al ser humano, el ancestro más cercano es el mono. Perfecto. De igual, de otras especies, tu ancestro más cercano es tal. ¿Ya? Entonces, establece diferentes conceptos en base a las características históricas de ese ser vivo, de esa evolución, ¿ya? Ahora nos dice, ¿por qué se da esa evolución? Por lo mismo que planteó Charles Darwin. La evolución se da por la necesidad de la persona, no de la persona, la necesidad del organismo de sobrevivir. Por eso evoluciona y desarrolla diferentes características. Ya, ahí, por ejemplo, cuando hablamos de la teoría de Charles Darwin, nos da una referencia o un ejemplo muy importante sobre la jirafa, dicen. La jirafa antes tenía un antepasado o un primo cercano que no desarrolló como la especie que hoy conocemos de la jirafa el cuello largo, ¿ya? Por ende, al no tener comida, esa especie sucumbió y la especie que se adaptó, que evolucionó, es la que todavía tenemos, ¿ya? Entonces, características de ese tipo es la que se da dentro de estas escuelas taxonómicas. Ahora, tenemos 3 escuelas, ¿no es cierto? La escuela fenética o la taxonomía numérica,
la escuela filogenética y la taxonomía evolutiva. Entonces, la taxonomía numérica nos dice que va a buscar, como su nombre lo dice, un número determinado de características cualitativas. ¿Quién me puede decir qué son características cualitativas o variables cualitativas? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? De cualidades cualitativas, no cuantitativas, sino cualitativas. Diferente entre las variables. ¿Ya? Las cualitativas se van a referir, como su nombre lo dice, a cualidades, a características que no están sustentadas, digamos, en una evidencia numérica, ¿ya? Entonces nos dice, son caracteres de información filética de muchos grupos que busca establecer un resultado confiable. Entonces dice, a ver, ¿qué características tiene un organismo? A ver, establezcamos las cualidades que tiene y en base a ello establecemos una relación numérica. Luego nos dice escuela filogenética. Igual, aquí dice, aquí adolescentes para evitar el consumo de alcohol, yo establezco variables cualitativas. ¿Por qué? Porque la presión de grupo no se puede medir, no se puede establecer a simple vista, ¿sí? Eso es cualitativo, es realizarlo de manera subjetiva, ¿ya? Cualidades del ser humano. Es como que yo intente medir la moral de una persona o la ética de una persona o la felicidad de una persona. Hemos intentado clasificarlo, pero no se puede medir técnicamente. Ya, eso es subjetivo. Ahora, la escuela filogenética nos dice elimina totalmente la subjetividad. Ya no establezco un rango probabilístico probablemente para yo llegar a esa conclusión, sino me dice que establezco una relación real, un ancestro en común, un antepasado. Entonces, por ejemplo, decíamos, el antepasado de la gallinita más cercano era el dinosaurio. Ya, perfecto. Se podría decir que el cocodrilo, pero la investigación nos dice que no, que el antepasado más cercano es la gallina. Ah, ok. Eso ya no es subjetivo, ya no lo deduzco en base a las características que presenta, ¿no es cierto? Porque digamos, en base a las características subjetivas, es decir, a lo que yo creo, a lo que yo estoy viendo, a lo que no tengo evidencia científica, digo que el cocodrilo podría ser una de las especies más cercanas a los ancestros de los dinosaurios. Podría ser. Pero aquí abajo en la escuela filogenética me dice no. El ancestro en común más cercano es la gallina porque en base a los estudios, a evidencia científica, hemos establecido un parentesco entre estas dos especies, ¿ya? Luego tenemos la taxonomía evolutiva, que nos dice que es un sistema clasificatorio, no las ramificaciones de la línea evolutiva, sino que también establece un descendiente en común. Por ejemplo, en algunos documentales establecen del lobo, el perrito tiene el ancestro del lobo, pero antes de eso establecieron algunos parientes, algunos familiares cercanos, hermanos, etcétera, ¿ya? Y establece igual una línea evolutiva. Perfecto. Ahora dice, a ver, se basa en el estudio del ADN y el ARN de los organismos. Digo, a ver, ninguno de los que vi, entonces debe de ser más arriba. Más arriba. Entonces me regreso otra vez a la taxonomía básica que vimos acá arriba y digo, a ver, ¿cuál se fijaba en la importancia del ARN y el ADN? Que es la información genética, ¿no, chicos? Entonces dice moleculares. A ver, vamos a ver. Vamos a completar la frase aquí y yo digo que es moleculares. A ver si es verdad. Entonces, molecular, ya, perfecto. Entonces, aquí la primera respuesta ha sido molecular. Y estas dos respuestas, chicos, la B y la C, tienen que sacarlo igual de la parte de acá arriba que acabamos de ver, la taxonomía evolutiva, la escuela cladista y la taxonomía numérica.
Y encontramos. Eso solamente es busca la palabra en base a la pista que te da. Ya, chicos, se nos acabó el tiempo. Perdón. Seguimos avanzando igual con el portafolio hasta igualarnos y seguir con la reproducción asexual y sexual de la célula. Sigan repasándose, por favor, la mitosis, que es pro, meta, anatelo, ¿ya? Ese mantra que se queden ustedes. Identifiquen qué sucede en estas etapas, ¿ya? ¿Qué pasa en la pro? ¿Qué pasa en la meta? Ana, el atelo, ¿qué era la citocinesis? ¿Cuál era el G1, el G2? ¿Ya? Eso, chicos, sigan repasándose. Ya vamos a llegar a esa parte del portafolio y de ahí nos igualamos con el portafolio y seguimos con las clases. Ya, mis chicos, no se dejen acumular, sigan haciendo el portafolio para que no les arruinen las fiestas de Navidad, verán. Que tienen que salir a disfrutar un ratito las fiestas de Navidad.